Vamos a hablar ahora de economía y sobre todo ya de cara a los próximos meses que llega el verano y las vacaciones. El INE y el Banco de España avisan, el endeudamiento de los hogares crece. El endeudamiento bancario de las familias terminó en el 4,6% a finales del mes de noviembre de 2023, una cifra que duplica lo registrado a finales de 2021 y que viene empujada por la subida de los tipos de interés. Dedicamos el 40% de los ingresos a pagar deudas cuando lo aconsejable es no superar el 33%, Silvia. Efectivamente, es un hecho, contamos con menos dinero disponible, pero sin embargo... Perdona, a pesar de eso, no reducimos gastos superfluos como pueden ser, por ejemplo, los restaurantes. Todos sabemos que cuesta muchísimo encontrar una mesa libre cuando vamos a cenar fuera y también habitaciones en los hoteles. ¿A qué se debe este comportamiento? ¿Por qué no reducimos ese tipo de gastos superfluos si realmente tenemos menos dinero que antes? Para resolver un poco estas cuestiones vamos a hablar con Antonio Rodellar, psicólogo. Buenas tardes, bienvenido. Tardes. Muchas gracias. ¿Por qué actuamos así? Bueno, aquí hay un punto importante y es que nos educa muchas veces en el refuerzo inmediato, en el placer inmediato, en intentar obtener ese placer de una forma lo más rápida posible. Sería un poquito lo que se llama el beneficio a corto plazo. Y nuestro cerebro lo tenemos ya muy adiestrado a buscar ese refuerzo tan rápido y ese placer tan inmediato que obtenemos a través de este tipo de actividades, restaurantes, compras, etc. Realmente no sabemos esperar, es decir, queremos todo inmediatamente ya, no necesitamos ya pase lo que pase. A raíz de la pandemia quizás se ha incrementado esta sensación también. Necesitarnos lo necesitamos. Lo que ocurre es que a nuestro cerebro tenemos que educarlo, tenemos que entrenarlo a saber posponer ese refuerzo y tener un refuerzo un poquito más, pues a largo plazo. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema de recompensa cerebral que lo que hace básicamente es que cada vez que le damos ese placer inmediato dispara nuestra dopamina. Y la dopamina, que es el placer más inmediato, es muy adictiva. Entonces tenemos que alimentar más la serotonina, que es esa hormona de la tranquilidad, de la satisfacción, que está mucho más conectada con el refuerzo a largo plazo. ¿Influye también en un momento dado el hecho de que veamos que a nuestro alrededor es lo que hace todo el mundo? ¿Nos dejamos llevar? Desde luego, al final somos seres sociales, somos seres gregarios por naturaleza y desde luego nos mimetizamos mucho y adaptamos conductas de las personas que tenemos alrededor. Lo que pasa es que aquí tenemos que ser conscientes también de cuál es el beneficio individual para nosotros, es decir, cuáles son nuestras posibilidades, qué es aquello que realmente nos hace más bien y no dejarnos tanto llevar por lo que hacen los demás, que, bueno, todos sabemos que en tiempos de redes sociales además somos especialmente permeables a estar inundados constantemente de este tipo de estímulos. Sí, porque además, por ejemplo, nos contaban hace poco que de hecho ahora en las agencias de viajes hay mucha gente que va con fotos de destinos que ha visto en redes sociales. Claro. Bueno, estamos hablando de que se gasta mucho, pero ¿cuánto es ese mucho? Vamos a cuantificarlo, vamos a empezar a ver, Vanessa, Antonio, cuánto nos gastamos en vacaciones el año pasado. Fue una media de 625 euros. Estamos hablando de 30 euros más que hace apenas 2 años y 10 euros más que el año pasado. El 34% la partida mayor es para alojamiento, aunque hay que decir que el 18% de los españoles intentaron alojarse en casa de un amigo, las vacaciones gorrón de toda la vida. El 25% nos lo gastamos en restauración, el 20% en transporte y algo menos del 20% en actividades y compras. Y también dices, bueno, esto es lo que nos cuesta llegar, pero una vez que estamos allí, ¿en qué nos gastamos ese dinero? Lo vamos a ver porque, claro, la cuenta sigue subiendo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a ver que el 71% se nos va también en restaurantes de los gastos en destino, el 62% en compras, esa camisetita del estuve en Benidorm y me acordé de ti, o bueno, pues en su momento la flamenca, ¿no? Esa que teníamos encima de la tele cuando éramos pequeños. El 37% es muy curioso en cine. Cuando vamos de vacaciones nos gusta el cine. Así que bueno, así, entre unas cosas y otras, pues 625 euros por persona. Pero dices, claro, estamos hablando de que el ocio no solamente se da en periodos vacacionales, sino que también se produce el resto del año. Vamos a ver cuánto nos gastamos, porque aquí los aragoneses estamos a la cabeza. Cuidado. El gasto en restaurantes en Aragón. 1.117 euros, como vemos, son 117 euros más que el resto de los españoles. Esto es muchísimo, estamos hablando de que el 68% de lo que nos gastamos en ocio en Aragón es en restauración. Nos gusta comer bien, somos disfrutones, como estábamos comentando antes, pero también está claro que somos la sociedad del ocio, Antonio.
Desde luego somos disfrutones, esto también tiene un componente muy cultural, pero somos la sociedad muy enfocada en el ocio, que es además muy diferente a generaciones anteriores. El problema del ocio, y el ocio evidentemente está muy bien, pero cuando nos sobrecompensamos demasiado a rellenar vacíos personales, existenciales, carencias a través del ocio, es que estamos dejando de lado algo sin resolver para tratar de mirar hacia otro lado. Y también parte de ese problema es el concepto de adaptación hedónica, que significa que nuestro cerebro está mucho más diseñado para atender a lo negativo que a lo positivo. A lo positivo es como que lo adapta muy rápidamente, porque está diseñado para percibir amenazas, para la supervivencia. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos estímulos positivos, nuestro cerebro cada vez más los va normalizando, los va adaptando, y el recorrido, el tiempo en el que nos hace sentir bien es mucho menor, por tanto terminamos aumentando más esa necesidad. Pero claro, la pregunta también es, Antonio, vemos estos gastos en restaurantes, en ocio, cuando salimos, pero estamos viendo también el nivel de endeudamiento de las familias. Entonces luego, claro, ¿cómo el cerebro dices, merece la pena una persona o cómo va a pasar el resto? Porque claro, eso luego puede llevarte a unos meses en los que no te encuentres, pues bueno, pues más que un agobio. Claro, aquí dependería que el sentido común nos dice que deberíamos tener una visión mucho más previsora, pero el problema es que cuando hemos alimentado mucho ese circuito de recompensa de placer inmediato, nos resulta muy difícil el precisamente posponer esa satisfacción. Por tanto, esto es un ejercicio de claridad personal y es un ejercicio de el ser capaces de mirar un poquito más a largo plazo, de hacer una proyección, una planificación y darnos cuenta de cuáles son los beneficios que nos va a dar el poder en ocasiones no dejarnos llevar tanto por ese impulso. Lo que está claro es que la generación de nuestros abuelos jamás hubiera llegado a estas cifras, eso está bastante claro, y tampoco hubieran hecho lo que estamos haciendo la mayoría, porque las cifras están ahí, están creciendo los créditos y están creciendo otras fórmulas para pagar todo esto que, como van a ver, no se paga solo. Si tenemos un gasto o queremos darnos un capricho y andamos faltos de liquidez, la primera opción suele ser recurrir a los préstamos. Ojo, porque no son todos iguales. Sí, a ver, realmente están, digamos, los préstamos bancarios, por así decirlo, los préstamos personales que nos los van a ofrecer en torno a un 8 o un 9%. Luego también hay otro tipo de empresas que nos financian ya solamente pidiéndonos el DNI, es decir, menos condiciones, pero también lo que nos piden para luego darnos el dinero, aunque no lo veamos, son unas tasas de interés mucho más altas, de 15-20%. Estas empresas saben que el 100% de sus clientes no les van a devolver el dinero. Lo tienen estudiado y ponen sus tarifas a partir de esos cálculos. Esa fórmula es la más utilizada por los jóvenes. Las familias suelen recurrir al circuito bancario. Muchas familias que igual en ese mes a mes pues no tienen planificado una estrategia de ahorro, no ahorran, luego llegan al banco, porque el banco sí que muchas veces provoca en su propia publicidad el préstamo para las vacaciones, financiación fácil, pues nos metemos en eso. Otra opción, conseguir un segundo empleo que redondee el sueldo. 1 de cada 6 trabajadores españoles está pluriempleado. Este fenómeno se ha ido incrementando en los últimos años y ha repuntado en los 2 últimos hasta superar las 588.300 personas, tras el aumento del 7,4% respecto a hace un año. Si yo quiero endeudarme por encima de mi capacidad, si yo tengo una nómina de 1.000, 1.200, 1.300 euros y no me llega, voy a tener que buscar otras alternativas. Los expertos consideran que antes de buscar otro trabajo es preferible repensar nuestra situación económica. No es tan importante el tener 20 trabajos, sino tener una planificación establecida, clara, una situación financiera sana y saludable, ahorrar y sacarle rendimiento a ese ahorro. En esta línea, su apuesta está clara: el ahorro. En vez de ir al banco, financiate a ti mismo, es decir, guárdate esos 20, 30, 50 euritos en una hucha, que a final de año vas a tener dinero para tus vacaciones, no le debes dinero a nadie y tienes una economía mucho más saneada. Estábamos escuchando cómo hablaba de planificación de ahorro, pero también estamos hablando de esa planificación ya de a mes vista, año vista, no hay que parar el fin de semana. Al final no sabemos aburrirnos. Antonio, hay que aburrirse. Esto es totalmente cierto, estoy totalmente de acuerdo. Uno de los problemas que tenemos las personas a día de hoy es la incapacidad de estar aburridos, es decir, tenemos aversión al aburrimiento. Y entonces lo que hacemos es inundar nuestro cerebro de ruido. Y necesitamos ruido, necesitamos estímulos constantemente y, precisamente por lo que comentaba antes de esa adaptación hedónica, cada vez el cerebro nos pide más ruido, más estímulos, porque se va simplemente habituando. Y esto hace que entremos en una rueda de ratón de la que luego es muy difícil salir.
Y al final llegamos al final de nuestra vida también, como estábamos comentando antes, y lo que echamos de menos no es un valor, no es un bien, no es algo material, sino realmente el me he dejado de hacer esto, no he hecho las paces con tal, cosas de ese tipo. El tema más espiritual. Es muy curioso porque hubo una psicóloga, hizo un estudio que trabajaba con pacientes terminales, y hizo un estudio acerca de qué se arrepentían las personas cuando estaban ya a puertas de la muerte. Y resultó curioso que había varios elementos que se repetían constantemente y que nada tenían que ver con ese tipo de estimulación material. Era, por ejemplo, el haber cultivado más las relaciones personales, el haber dicho más veces te quiero a las personas a las que quiero, el haber aprendido a vivir sin rencor a personas con las que acumulamos el rencor durante toda la vida, el haber perdonado y el haber dedicado más tiempo a aquello que nos hacía sentir bien de forma orgánica, de forma natural. Entonces, son elementos que nada tienen que ver con, con el tipo de ocio que comentábamos y que pueden ser complementarios, no sustitutivos, simplemente hay que buscar un equilibrio.